¡Ay, hola! Comencemos ahora con la parte número 3 del capítulo de álgebra vectorial. Veamos entonces lo que es el vector unitario. Vector unitario. Un vector unitario es aquel vector cuyo módulo o magnitud es la unidad. Así se define el vector unitario. Pero entonces veamos qué es el vector unitario de un vector en general A. Supongamos un vector A. Un vector A. Supongamos este vector. Volvamos con este nuevo vector. Llamémosle el vector A. Entonces, todo vector A se puede representar por medio de un producto, de un escalar por un vector. El escalar sería el módulo o la magnitud del vector A. Y el vector sería su vector unitario cuyo módulo es la unidad, pero tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector A. Es decir, este vector A lo podemos representar como el producto de la magnitud de este vector A, o sea, el producto de un escalar que viene a ser la magnitud, multiplicado por este vector que es el vector unitario, llamémoslo vector unitario de A. Ese gorrito nos representa que estamos hablando de un vector unitario cuyo módulo es A. Perdón, cuyo módulo es la unidad. Ahora, entonces, este vector A siempre lo podemos representar como el producto de un escalar, que es, digámoslo, el vector A, pero la magnitud. Llamémoslo así, el escalar, o sea, la magnitud o el módulo del vector A. Una doble rayita indicando que es la magnitud y colocamos ahí el vector A, o sea, la magnitud del vector A. Esa va a ser nuestra notación, para indicar que estamos hablando de un escalar, o sea, la magnitud o el módulo del vector A, multiplicado por el vector unitario de A. El vector unitario de A, con el gorrito. Entonces, ese sería ¿Tanto alfabeto qué es? la expresión de cómo coger un vector cualquiera y llevarlo en términos de la magnitud del vector multiplicado por su vector unitario. De aquí podemos llegar a lo siguiente, de que el vector unitario de A es el vector A sobre su magnitud. Y así definimos el vector unitario de un vector A cualquiera. De esta manera, como el vector A dividido por la magnitud o el módulo de ese vector. O sea, el mismo ángulo con respecto a un eje de referencia, con respecto al punto, con el vector A, y tenga su mismo sentido del vector A. Ese es el vector unitario. Veamos vectores unitarios, rectangulares. Rectangulares. Los vectores unitarios rectangulares en sistema de coordenadas cartesianas, porque hay otros sistemas que vamos a ver en el segundo capítulo, que es sistemas de coordenadas, pero aquí vamos a utilizar el sistema de coordenadas cartesianas. Son, como se dice, rectangulares. Sus tres vectores unitarios son rectangulares o perpendiculares entre sí. Y, por ejemplo, si yo tengo ese sistema de coordenadas rectangulares, o sea, el sistema cartesiano, en 3D,
X, Y y Z. Tengo nuestro sistema cartesiano. Y vamos a colocar los vectores unitarios rectangulares, o sea, con respecto al sistema de coordenadas cartesianas. Cuando tengamos sistema de coordenadas cilíndricas o esféricas, vamos a ver allá cuáles son sus vectores unitarios. Y también son rectangulares y perpendiculares entre sí, así como en coordenadas cartesianas. Entonces, en el sistema 3D, los vectores unitarios son, como ustedes ya deben saber, es el vector unitario Y, que siempre coincide con el eje X, su magnitud es 1, dirección y sentido va en dirección del eje X. El vector unitario J, su magnitud es 1, pero su dirección y sentido va sobre la dirección del eje Y, positivo. Y el vector unitario K. El vector unitario K, que es su módulo, la unidad, y coincide con el sentido y dirección con el eje Z positivo. Esos son los vectores unitarios en coordenadas rectangulares, y son coordenadas rectangulares, sistema cartesiano y JK. Como les dije ahora, más adelante vamos a ver cómo serían los vectores unitarios rectangulares, pero en los otros sistemas que son cilíndricos y esféricos. Por ahora estoy definiendo lo que son los vectores unitarios en coordenadas cartesianas. Ahora, veamos las componentes rectangulares de un vector. Componentes rectangulares de un vector. Bueno, lo que significa acá es lo siguiente. Todo vector lo podemos llevar como la suma de varios vectores. Puede ser la suma de 2 vectores, la suma de 3 vectores, etc. Por ejemplo, este vector, sigamos acá, este vector A, puede ser la resultante o resulta de la suma de 2 vectores, que pueden ser estos. Este vector A' y este vector B'. A', B', de tal manera que si sumo este A' y sumo este vector B', que lo estoy sumando por el método, ¿de cuál estoy sumando acá? Por el método, pues sería por el método del triángulo. Por lo tanto, el vector resultante sería A. O sea que A sería igual a la suma de A' más B'. Aquí lo estoy sumando por el método del triángulo. Entonces, lo que quiero decir acá con esa explicación es que todo vector lo podemos llevar como a la suma de 2 o de 3 vectores o de más vectores, pero observen que aquí puede ser una gran cantidad de componentes. Estos podrían llamarse componentes del vector A, porque es la suma de esas componentes nos da el vector A, el vector resultante. Entonces podemos llamar los sumandos como las componentes de ese vector. Puede ser ese otro vector, un vector A que resulte de la suma de esta componente A', digamos B' y C'. A', B' y C' nos da el vector A, o sea, A' más B' más C' igual al vector A. Y hay infinidad de componentes de estos vectores que al sumarlos nos dé el vector A. Pero entonces aquí ya estoy condicionando la suma de estos vectores. Y es que la condición es que las componentes sean mutuamente perpendiculares. Por eso los llamo ya acá componentes rectangulares o perpendiculares de un vector. O sea, tomar un vector
Y en el sistema 3D, tomar tres componentes que sean perpendiculares entre sí de tal manera que la suma nos dé el vector A. Por ejemplo, supongamos que tengo acá nuestro sistema cartesiano. Nuevamente estoy utilizando ese sistema, el cartesiano. X, Y y Z. Supongamos que yo tengo este vector. El vector A. Entonces, ese vector A puede ser la suma o es la suma de tres componentes, que esas tres componentes son perpendiculares entre sí, o sea, una componente en dirección X, una componente en dirección Y y una componente en dirección Z, de tal manera que la suma de estas tres componentes me da el vector A. ¿Cómo? Pues simplemente con respecto a X proyectamos este vector acá en dirección X, proyecta el vector A que caiga sobre la dirección X y me da este vector. ¿Y este vector cómo lo llamo? Pues lo llamo A, X, ¿en qué dirección? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Pues en dirección Y. Ese vector sería la magnitud, que es A sub X, la componente o la proyección de ese segmento, de este vector, sobre el eje X, esa sería la magnitud. ¿Y en qué dirección? En dirección Y, porque apunta en dirección X. Análogamente, yo proyecto el vector A sobre el eje Y. Esta proyección nos da ese segmento. Ese segmento sería la componente, la magnitud de esa componente de ese vector, o sea, A sub Y, ¿en qué dirección? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¿O qué dirección? En la dirección o por el vector unitario J, que nos indica que va en dirección del eje Y. Y lo mismo ocurre con la proyección del vector A en dirección Z. Lo proyectamos y nos quedaría que eso sería A sub Z en dirección K. A sub Z en dirección K. De manera pues que el vector A, o sea, ese vector es igual a la suma de A sub X en dirección Y más A sub Y en dirección J más A sub Z en dirección K. Sí, creo que tienes razón. Y así obtenemos cómo descomponer cualquier vector en función de sus tres componentes rectangulares, porque esos tres componentes son perpendiculares entre sí. Observen, X perpendicular con Y y perpendicular con Z. ¿Cómo hallamos las componentes? Esa es una excelente pregunta. Pues utilizamos trigonometría de la siguiente manera. Sería de la siguiente manera, donde la componente A sub X, o sea, ese segmento, o sea, el módulo del vector A sub X, sí, donde A sub X, por trigonometría, esa componente será igual a la magnitud de A, o sea, el módulo de A, digámoslo así, el módulo de A, por el coseno de este ángulo, teta sub X. O sea, el ángulo que forma el vector A con respecto al eje X. Voy a llamarlo teta sub X. Coseno de teta sub X. ¿Cómo hallo la componente en Y? La magnitud o el módulo. Lo mismo. Es este ángulo, que sería teta sub Y. El ángulo que forma el vector A con respecto al eje Y. Y sería la magnitud
la magnitud del vector A, que es A, por el coseno de teta sub y. O sea, la magnitud del vector A por el coseno de teta sub y. Ahora, ustedes pueden colocar la notación de la magnitud de un vector de esta manera. O también lo pueden colocar, sin necesidad de colocar tantas rayitas, lo pueden colocar de esta manera. Por decir algo, A sub x sería igual a la magnitud de A. Les colocamos simplemente el módulo de A. Es decir, el nombre del vector, pero sin la flechita. Sin la flechita no estamos hablando de que es la magnitud o el módulo de ese vector, nada más. Así de simple. Entonces sería A por el coseno de teta sub x. O de esta manera. Como quieran colocarlo, a veces puede ser que yo coloque de esta manera o lo coloque de esa manera, pero las dos maneras es lo mismo. Estoy de acuerdo. Y A sub z será igual a la magnitud del vector A, la magnitud del vector A, por el coseno de este ángulo, el ángulo formado por el vector A con respecto al eje z. Ya vemos este ángulo teta sub z, el ángulo que forma el vector A con respecto al eje z, por el coseno de teta sub z. Bien, ya hallamos las componentes de A sub x, A sub y y A sub z de esos tres vectores rectangulares. Ahora, ¿cómo podemos hallar la magnitud del vector A o el módulo conociendo estas componentes? Pues por Pitágoras. Como los tres vectores componentes son perpendiculares entre sí, podemos aplicar Pitágoras y decir que la magnitud del vector A, sería igual a A sub x al cuadrado más A sub y al cuadrado más A sub z al cuadrado. O sería, digamos así, la magnitud del vector A sub x y, que es A sub x, bueno, no lo confundamos tanto, no lo, digamos así, donde A sub x es la magnitud al cuadrado más la magnitud al cuadrado sub y más la magnitud al cuadrado sub z, raíz cuadrada. Así lo podemos llevar, como les dije. Estuviste practicando, ¿eh? Este vector lo podemos llevar como la magnitud multiplicada por su vector unitario, y la magnitud puede ser de esta manera, ¿sí? Sin necesidad de colocar el valor absoluto, y con la flechita acá simplemente colocamos el símbolo o el nombre A sub x y nada más. Eso sí, sin que exista aquí ningún vector, ninguna flechita acá, ninguna flechita. Y así estamos allá hablando de magnitudes. O sea, el módulo de este vector A sub x y, A sub y sería el módulo del vector A sub y j, y A sub z acá sería el módulo A sub z. O sea, las proyecciones con respecto a cada uno de los tres ejes. Bien, esos serían los componentes rectangulares de un vector. Adiós.